Bueno, seguimos con las preparaciones. Dentro de las preparaciones más comunes, lo que ya hemos mencionado es la utilización de la técnica del sashimi, que consiste en filetear ya sea una carne o un vegetal y se sirven de manera cruda. Es una técnica que consiste en filetearlo lo más finito posible, después se lo utiliza con guarniciones o se lo utiliza para untar en alguna salsa, una salsa de soja, etcétera, ¿sí? Bueno, esto ya hemos hablado un poco. Lo que es el fugu o el pez globo también forma parte de un plato que es característico de Japón. Lo habrán visto en películas. A este plato, que es un pez que cuando sale del agua se lo manipula estando vivo y se infla. Esa es la característica, por eso se llama pez globo. El pez globo tiene una glándula que es muy venenosa, es mortal consumir la hiel que se genera en esa glándula. Entonces el encargado de realizar la técnica del sashimi sobre lo que es el pez globo pasa muchísimos años entrenándose y capacitándose para hacerlo de manera correcta, ¿sí? 2 o 3 años manipulando el pez globo para evitar romper esa hiel y así garantizar que no se consuma y no causar ningún tipo de daño en la salud, ¿sí? Es un plato totalmente japonés, que no se consume en otro lugar del mundo. Después, así similar al osechi ryori, tenemos el ovento, que es como una vianda que se preparan en Japón, que también los preparan las madres para sus hijos o para sus maridos para trabajar, cuando tienen que comer fuera de su casa, en el trabajo. Consiste en una cajita, que acá ya no es tanto lo que es la caja en sí en cuanto al material. Pueden ser de plástico, pueden ser de madera laqueada, pueden ser hasta descartables, ¿sí? Eso no incide mucho en las características o las características que va a tener el ovento, ¿sí? Es una vianda que se lleva preparada, lista para comer, ya sea en los colegios o en el trabajo. En el caso de que sea para los niños, que lo van a consumir los niños en el colegio, o que sea una vianda para los niños en particular, se juega mucho con lo que es la decoración, sobre todo utilizan las verduras, las preparan o les hacen formitas o dibujitos para que sean más atractivas para posteriormente ser consumidas. ¿Sí? Significa justamente comida para llevar y tiene que estar bien decorada. Es bastante similar la presentación a lo que es el osechi ryori, ¿sí? Solo que bueno, pues mucho más sencilla, no tan elaborada como la de los osechi ryori. Es equilibrada y nutritiva, siempre lleva arroz, ¿sí? Siempre lleva una carne y un pescado y después algún tipo de guarnición para hacerlo mucho más nutritivo. Como les decía recién, todo lo que sean verduras se preparan de forma tal que engañe a los niños para hacerlas más apetitosas desde el punto de vista visual, o sea, atraerlos desde la vista y de esa forma servirlos así, ¿sí? que lo consumen. Otras preparaciones, otras comidas que podemos encontrar, el shabu shabu, ¿sí? Que es como si fuese una especie de fondue japonesa, donde se van a incorporar otros ingredientes, el sukiyaki, el sushi, que es una técnica que ya hemos hablado anteriormente. El sukiyaki lo vimos también en China, lo vimos en Tailandia, ¿sí? Que es a base de arroz. El tempura udon, que es una preparación a base de fideos, una pasta con pescados. El curry, vamos a describir cada uno de estos, ¿sí? El unadon, el sashimi, onigiri, el tokayaki, el okonomiyaki. Son algunas de las comidas o de las preparaciones que son características de la cocina japonesa.
En primer lugar tenemos el shabu shabu, que es como les decía recién, es como si fuese una fondue, que se hace como un caldo bastante consistente donde se van colocando las carnes, las verduras, etcétera, ¿sí? Es el fondue japonés, shabu shabu. El sukiyaki, que es lo que les decía hace un ratito, que la hemos visto, el sukiyaki Thai, no sé si se acuerdan que lo vimos en Tailandia, que es una preparación donde se mezclan diferentes vegetales, carnes pueden llevar, tofu, y bueno, se hace también en base a lo que es el arroz, ¿sí? El tempura udon, que es lo que le comentaba recién, es como una sopa de fideos gruesos. El udon, recuerden que dentro de lo que son los grosores, el udon es uno de los fideos más gruesos que encontramos en Japón. Y sobre eso se colocan pescados, mariscos, verduras, todos. Eso se llama tempura udon, porque se hace mediante la técnica de lo que es el tempura, la fritura, ¿sí? El curry, que ya lo vimos recién también, que es el arroz acompañado con carne, con una salsa, con las diferentes mezclas de especies que le dan un sabor bastante particular. El arroz kare, que habíamos mencionado recién. El unadon, que es la anguila a la plancha frita, que es la técnica del teriyaki, y que se sirve con lo que es la salsa de soja. Sashimi, otra vez tenemos acá. Los onigiri que recién les había mencionado, que no solamente tienen las formitas de triángulo con el oiga nori, sino que fíjense que tienen forma cilíndrica, en forma de caritas, bueno, se le dan diferentes formas, ¿sí? Y a su vez pueden ir con diferentes rellenos. Rellenos: atún, ciruela, jamón, salmón, feta, hongos, plátano. Bueno, diferentes rellenos que pueden formar parte de los onigiri. Pueden ser dulces, pueden ser salados. El tokoyaki se sirve con una salsa también que se llama tokoyaki, que son unas bolitas que se hacen con harina y con pulpo, con trozos de pulpo. Se hace una masa, como si fuese una masa bastante densa, si no es tan fluida. Después se van colocando esa masa, se coloca como si fuesen una especie de moldes, tipo moldes metálicos, y rellenan esos moldes que tienen la formita, como dice ahí, del tamaño de una bolita, de una pelotita de ping pong. Se los rellenan y se los van girando, ¿sí? Una vez que están cocinados, se los coloca en un recipiente. Esto es mucho de lo que es la comida al paso dentro de lo que es Japón. Se los retira y se los sirve con una salsa. El okonomiyaki, que es también una comida que se hace a partir de una base de fideos, una pasta, y sobre esos fideos se colocan diferentes ingredientes: cebolla de verdeo, carne, calamares, pescados. El kimchi, que también es una preparación característica de Japón, en realidad es asiática, todos los países asiáticos lo utilizan, el kimchi, que son los vegetales fermentados. Si los colocan en recipientes, los hacen fermentar y después los utilizan en diferentes preparaciones. Y se rellena, o sea, se salsea con una salsa que también se llama okonomiyaki. Algunas de las variedades de judías o porotos que podemos llegar a encontrar en Japón, que son importantes en las diferentes preparaciones. La judía, el poroto, cumple un rol bastante importante dentro de su dieta. El azuki, lo que habíamos hablado hace un ratito, tiene que ver con preparaciones dulces. El poroto morado, color morado rojizo, que no solamente sirve para teñir, sino que forma parte de rellenos de masas y le da un sabor dulce bastante particular. El poroto de la soja, que a partir de eso elaboran leche de soja. El edamame,
que es como si fuese la soja, pero no en forma de legumbre, sino como si fuese la vaina fresca, ¿sí? No llega a estar seca. Es como decirle las habas. Vieron que nosotros las habas las podemos encontrar en forma de chaucha o las podemos encontrar ya secas, ¿sí? Pasa lo mismo con el poroto de soja. El curomame, que ya lo hemos mencionado también recién, que es el poroto negro, y el nato, que es la soja fermentada. Ellos utilizan mucho lo que es el fermento como técnica, ¿sí? Dentro de las bebidas, ellos habitúan a reunirse y a hacer brindis, generalmente posterior a la jornada laboral, cuando terminan su trabajo, y brindan, en lugar de decir chin chin o salud, ellos dicen kanpai, ese es el término que ellos utilizan, ¿sí? Y dentro de lo que son las bebidas que ellos consumen, están las cervezas, con muchísimas variedades de cervezas de trigo, de cebada, de arroz, el sake, que es un destilado del arroz, ¿sí? Es un aguardiente de arroz, el soyochu, que es licor de trigo o de papa, como si fuese un vodka, que se elabora como un destilado también, el amasake, que es un arroz fermentado, pero este es dulce, el amasake es dulce, ¿sí? A diferencia del sake, que es seco. El Pepsi Ice Cucumber es una bebida que se elabora a partir del pepino, ¿sí? Como una gaseosa de pepino. El whole calpis, que es la leche fermentada, es como un yogur, ¿sí? Es básicamente el yogur. El water salad, que es una bebida tipo, digamos, con gusto a ensalada de vegetales, ¿sí? Es como que hacen un agua y la saborizan con sabor a vegetales de ensalada, ¿sí? El agua dietética y el café en lata. Eso también es algo particular que es característico de Japón, tomar el café en lata. El sake, bueno, mencionamos las características, el destilado del arroz, ¿sí? Japón se lo conoce como Nihonshu, ¿sí? El alcohol japonés. La cerveza, bueno, todas las variedades de cerveza, que no la vamos a describir en sí, pero sí que consumen todo lo que son cervezas negras, bueno, rubias, de trigo, de arroz, de cebada. Y por último, dentro de las bebidas, al igual que en China, merece todo un capítulo aparte el consumo del té y la ceremonia del té, ¿sí? Es una ceremonia bastante extensa que tiene mucho simbolismo y mucha representación dentro de lo que es Japón. Se dispone para la ceremonia del té de un espacio separado, diferente a lo que es el lugar donde se desarrolla la comida. Es una forma de homenajear a los invitados. Generalmente el anfitrión es el encargado de llevar a cabo la ceremonia del té. Tiene que ver con un ritual de ofrendas también. Es bastante complejo, ¿sí? Sí, lo que vamos a identificar son los utensilios que forman parte del servicio del té. Bueno, la tetera, el chaguán, el chaire, que es el recipiente para el té, donde se coloca el té, el chasen, que es el agitador de bambú. Acá en la fotito está, pero es como si fuese un batidor, como el batidor que tenemos nosotros metálico, pero con los hilitos de bambú, ¿sí? Es como si fuese una escobita de bambú, con eso se mezcla, ¿sí? Y el chayaku, que es el cucharón con el que se sirve el té. Tiene como si fuese una varilla larga y en la punta como si fuese una tacita. Con eso recogen el té y lo colocan en la taza. El chai tiene 3 fases, ¿sí?
es bastante extenso el tema de la ceremonia del té. Puede llegar a durar 1 hora hasta que se recomienza el servicio del té, ¿sí? Lo que sí, una de las características que tiene es que el momento de servir el té, el que va a consumir el té tiene que girar 3 veces el recipiente del té en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Esto es lo que le decía la cuchara para servir el té. Ven que es con una varita larga y en la punta tiene como si fuese una tacita. Y para cerrar, este plato bastante reconocido a nivel internacional y bastante requerido y que gusta mucho en todo el mundo, que es el sushi, ¿sí? El término sushi significa arroz avinagrado, o sea que lo que hace al sushi es el arroz y el vinagre, ¿sí? En cuanto a su origen, decimos que es de origen chino. Los chinos fueron los que desarrollaron esta técnica. Surge en realidad como una técnica de conservación para el pescado, porque lo que hacían, como no tenían forma de conservar el pescado, hacían fermentar el arroz. ¿Qué significa esto? Que el avinagrado que tiene el arroz originalmente no era por el agregado de vinagre, el vinagre de arroz que se le agrega, sino que surge de esta fermentación, ¿sí? Entonces el arroz fermentaba, generaba este vinagre, ¿sí? este ácido, y ese ácido era lo que hacía conservar el pescado. Después obviamente se simplificó la técnica, Japón lo toma a la técnica, la incorpora y empieza a aparecer el sushi tal cual nosotros lo conocemos hoy en día, que son estos roles o estos rollitos que se consumen de una pieza, ¿sí? Que se consumen con los palillos y que el ingrediente fundamental que vamos a encontrar acá es el arroz y el vinagre. Más allá de que se incorpore lo que es el alga, el salmón, bueno, diferentes ingredientes, la palta, los quesos, las semillas, el gari, bueno, diferentes ingredientes que pueden formar parte del sushi. Si no hay arroz y vinagre, no existe el sushi, ¿sí? Esos son los componentes principales. Bueno, la historia es que es lo que le conté recién. Y bueno, dentro de los ingredientes que encontramos el arroz japonés. El arroz japonés que es blanco, dulce y de grano corto y alto contenido de almidón. Es el arroz que ellos consumen, bien glutinoso, con mucho almidón. Ya sea para lo que es la elaboración del sushi, que ese arroz se va a pegar, que le va a dar la forma característica, sino que para la comida habitual, porque ellos recuerden que tienen que comer el arroz con los palitos, ¿sí? Y si consumen un arroz que no sea muy glutinoso, se les va a caer obviamente, ¿sí? El alga nori, que es una alga seca, que se comercializan como especies de láminas. Esas láminas, bueno, sirven para posteriormente hacer los rollitos. En cuanto a lo que es la calidad, hay bastante, no hay acuerdos en cuanto a esto que dice acá, ¿sí? Lo vamos a tomar con pinza, que mientras más oscuras son de mejor calidad. En realidad depende de la procedencia, del tratamiento que se le haya aplicado. Por ahí el color no tiene mucho que ver con lo que es la calidad del alga, ¿sí? Sí, lo que tenemos que saber es que el alga nori se puede reemplazar por el tamago. El tamago es como una tortilla que se hace con huevo. Lleva huevo y azúcar, es como un huevo dulce, ¿sí? Ese tamago se hace la plancha y se usa con los mismos fines que lo que sería el alga nori, ¿sí? Después ahí, dentro de lo que es tamago, está el tamagoyaki.
Que el tamagoyaki es como si fuese un cubo que se va formando a partir también de esta mezcla que se hace de tamago, de huevo y azúcar, y se va como cocinando y se va como enrollando, ¿sí? A la plancha, por eso tamagoyaki, ¿sí? Y queda como si fuese un cuadradito, que ese tamagoyaki también suele ser parte de los ingredientes del sushi. El sushi soup, que es el vinagre de arroz, soup es vinagre, se hace por fermentación del arroz. A ese vinagre se le agrega azúcar y también se le puede colocar mirin, que el mirin es el vino de arroz, que es un vino dulce, ¿sí? Dentro de los rellenos podemos encontrar infinitas posibilidades para el sushi, desde vegetales, frutas, carnes, huevas, todo tipo de rellenos, ¿sí? El huevo que dijimos recién, el tamagoyaki, posibilidades, semillas, ¿sí? Que le podemos agregar muchísimas cosas, ¿sí? No hay no es que digamos, bueno, el sushi es así y se hace de esta forma y no tiene otros ingredientes, ¿no? Podemos jugar con muchísimos ingredientes y elaborar millones de variedades de sushi. Acá nosotros conocemos el sushi que está adaptado al gusto de los consumidores cordobeses o argentinos, ¿sí? Dentro de lo que son los pescados se utiliza lo que es el atún rojo, ¿sí? que se usa poco porque dentro de los pescados es el más caro de todos, ¿sí? Se usa crudo porque el atún rojo, no sé, bueno, seguramente ya lo han utilizado, cuando se cocina pierde ese color rojo y hasta hace parecer como que no es atún rojo, ¿sí? Bueno, el salmón rosado principalmente, róbalo, anguila. Dentro de lo que son los mariscos, camarones, langostinos, que se hacen tipo tempura, bueno, diferentes técnicas que se pueden utilizar, pulpos, vieira, calamares, cangrejos. El canicama, no me sale el nombre recién, el canicama, el surimi, que son las barritas estas de pescados. Bueno, el canicama es sintético, es como una pasta que se hace de pescados. Es más, el color rosado generalmente tendría que ser por el color del cangrejo, pero suele ser teñido, ¿sí? Las huevas de cangrejo, masago, de salmón pura, vegetales, pepinos, aguacate, guacam, queso crema, frutas, fresa, mango, frutillas, mango. Y puede llegar hasta tener carne y pollo, algunas variedades cocidas del sushi. Ustedes saben que podemos encontrar tanto sushi cocido como sushi crudo. Algunas variedades. La salsa de soja, que se utiliza para lo que es el servicio del sushi, se unta en la salsa de soja. El wasabi, que es un producto que se sirve deshidratado, en polvo, se hace como una bolita, como una pasta, que proviene de la familia de rábano, es picante, es muy picante, y es una raíz que se llama wasabia, y de ahí se extrae el wasabi. El gari, que también ya se los mencioné hace un ratito, que es un encurtido del jengibre, también forma parte de los ingredientes. Las semillas de sésamo, de ajonjolí. Dentro de los utensilios que vamos a encontrar para lo que es la elaboración del sushi, tenemos el fukin, que es el trapo, el hangiri, que es este barrilcito de madera que se coloca para enfriar el arroz. El arroz se cocina a vapor y posteriormente se colocan estos barriles, y con el yamoji, que es la paleta, esa paleta se hace viento, ¿sí? Se ventila para enfriar el arroz. Nunca se debe remover el arroz, siempre se enfría con esta paletita, ¿sí? El makisudare, que es la esterilla de bambú
que se utiliza para enrollar los sushi, se llama esta paletita. El hocho, que es el cuchillo, un cuchillo especial que tiene un filo prácticamente perfecto, que se utiliza tanto para cortar los rollitos de sushi como para cortar los sashimi. Y el saibashi, que son los palitos que se usan para cocinar. Y el hashi es el palito para cocinar. ¿Sí? No está anotado acá, pero está el saibashi, que es el de cocinar, son las pinzas del cocinero, y el hashi, que son los palitos para comer. Algunos de los estilos de sushi, tienen que ver con la forma que adopta el sushi, no con el tipo de ingredientes o rellenos que tiene, sino con la forma, ¿sí? El makisushi, que son los rollos clásicos de sushi, que van enrollados en el alga nori seca y se lo puede rellenar con diferentes formas, pero tiene pescado, vegetal. El futomaki es el rollo más grueso, puede tener más rellenos, 2 o más rellenos. ¿Sí? Es la misma técnica, pero bastante más grueso. Y el osomaki son los palitos finitos, ¿sí? Es la misma, solamente tiene un solo relleno y es mucho más finito el palito, ¿sí? el rollo. O sea, sería el maki sushi, es el clásico, digamos, que está entre medio del futomaki y del osomaki. El temaki es el conito, ¿sí? Que se moldea, se rellena con la mano, siempre tiene que trabajarse con las manos mojadas o húmedas para que el arroz no se pegue en la mano. Se va moldeando y posteriormente se va enrollando en forma de cono. Y después se colocan todos los rellenos por la parte superior. Y el uramaki es el sushi al revés, que acá es donde se utilizan las semillas de sésamo. Se enrolla, o sea, el arroz va por fuera y el alga nori va a quedar por dentro junto con el relleno. El nigiri, que es una bola de arroz también moldeada con la mano, generalmente tiene un sashimi de salmón y en algunos casos se lo ata con el alga nori. El gukan sushi, que son unas canastitas que se hacen con el alga nori y generalmente se rellenan con las huevas de pescado, de esturión, de arenque, etc. El oshi sushi, que es un sushi moldeado, se utilizan como unas cajitas de madera. Esas son unas cajitas como de bambú que tienen forma rectangular, se van presionando todos los rellenos, o sea el arroz y después todos los rellenos, se desmolda y se corta, ¿sí? El inari sushi se hacen unas canastitas con los huevos tamagos y después se colocan los diferentes rellenos. El chirashi sushi o sushi extendido es el sushi al plato. Son los mismos ingredientes, solamente que en vez de dispuestos en forma de rol o de manera individual, se hace expandido. Es como si fuese un globito al plato, por decirlo de una forma, ¿sí? Y el nare sushi, que es el sushi elaborado bajo la técnica tradicional, bajo lo que es el proceso de fermentación del arroz y la conservación del arroz a partir del ácido ese que se va a generar como consecuencia de la fermentación. En la preparación se coloca la alga, se coloca el arroz, los diferentes rellenos y se comienza a enrollar. Una vez que están los rollos elaborados, tienes que hacer una presión firme para evitar que se rompan durante la elaboración y que quede bien compactado los diferentes rellenos para posteriormente cortarlos, ¿sí? Primero se enjuaga el arroz, se retira todo lo que es el almidón, se cocina a vapor el arroz, se lo deja enfriar, se lo estira sobre el alga nori, se lo esparce sobre el alga nori, siempre como le dije recién, con los dedos mojados, ¿sí? Húmedos. Se colocan
los diferentes rellenos y se procede con la ayuda de la esterilla a enrollar. Una vez que están los rollos listos, se cortan. Y algunos de los tips para la elaboración del sushi: lavar bien, crear con fuerza, ¿sí?, hasta que se retire todo el almidón. No destapar durante la cocción para evitar que se evapore el vapor, que salga el vapor. El mirin o el vinagre de arroz se lo agrega al arroz que está recién hecho, ¿sí? Siempre mano húmeda, como le dije recién. Esparcir bien, no aplastar para que el alga nori no se rompa. Mano una máquina, la misma que Futomaki, que lo que estamos viendo recién la forman. Sostener y presionar con confianza, bien firme, para que después no se nos deshaga el sushi. Bueno, mojar el cuchillo para cortar y hacer cortes precisos, ¿sí? Y el secreto fundamental para elaborar un sushi de muy buena calidad consiste en los ingredientes. Los ingredientes tienen que ser de primera calidad, tienen que ser de muy buena calidad, productos frescos, evitar la utilización de productos congelados, ¿sí? Porque de esa forma la calidad final del sushi va a variar sustancialmente, ¿sí? Y con esto terminamos la presentación de la clase de hoy y seguimos ahora con nuestro chat, ¿sí? Continuamos entonces así.